Eso es un tema muy importante que vamos a platicar hoy, principalmente en las acciones, principalmente en acciones en tecnología, en IA, que es el boom y el futuro, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que es importante estar atento a todas estas empresas que se están moviendo muy rápido y el mercado se está moviendo. Entonces, tenemos que estar dentro de la fiesta. Totalmente, pues, ¿te parece si empezamos, Eli? Claro que sí, comenzamos. Bienvenidos a Buenísimo. todos. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia activa. Créanme que este tipo de webinars, este tipo de eventos ayudan a darles una mayor perspectiva del mercado, saber qué hacer con el cliente, saber qué proponerle, sobre todo qué valor aportarle, ¿no? Entonces, como primera, checando la agenda, yéndonos de lleno en qué vamos a ver el webinar el día de hoy, tenemos el primer como agenda, el primer tema, temporada de resultados del primer trimestre, fue bastante, no agitada, pero bastante movida. Todos los resultados de las empresas tech y algunas otras. Como esto vimos máximos históricos, obviamente en estas mismas cotizaciones de las acciones, y además el mercado los índices de bolsa, ¿no? Segundo, las grandes tecnológicas, cómo ha sido su desempeño, qué previsiones hay para estas mismas empresas. Luego, otras empresas más viejas que son consideradas más conservadoras, incluso con un éxito ya de décadas, como lo es Coca-Cola, tercer punto. Cuarto punto, Disney también, en temas de parques temáticos, en temas de streaming. Quinto punto, Intel, que sin duda la ha rompido como spoiler, lleva más de un 200% year to date. De enero para acá lleva más de un 200%. Una empresa que estuvo en bancarrota, ¿no? Y fue salvada de cierta forma por el gobierno. Tenemos la sexta empresa que ahora mismo está cotizando y está desempeñándose grandiosamente, sin duda lo está haciendo muy bien, la cual es Cisco. Y siete, cómo nosotros podemos aprovechar estas oportunidades de este mercado accionario mediante una cartera dolarizada y que nos va a ayudar a mantener y preservar el patrimonio. Entonces, sin más, empezamos primero con la temporada de resultados del primer trimestre. Abril 2026 básicamente se está quedando en los libros. No lo digo por el drama geopolítico, por la incertidumbre de la Fed, lo digo porque mientras todo eso pasaba, el mercado americano y accionario sin duda entregó uno de los meses más fuertes del año, en medio de la guerra, en medio de las presiones y el shock energético, presiones inflacionarias, petróleo a más de $100 por barril, tanto el Brent como el WTI, y obviamente las presiones inflacionarias completamente persistentes que hasta ahorita siguen dando de mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Eso es exactamente lo que vamos a ver el día de hoy, cómo lo vamos un poquito a desmenuzar, ¿no? Primer tema, temporada de resultados del primer trimestre. Empecemos por los fundamentos, ¿no? Porque ahí está la respuesta. Con el 89% de empresas del S&P 500 ya habiendo reportado hasta el 8 de mayo, el 84% de esas mismas superaron las estimaciones de ganancia por acción, los famosos earnings EPS, earning per EPS, exactamente, earning per share, ganancia por acción, ¿no? Entonces, que el 84% de estas empresas que componen el S&P hayan superado las estimaciones de ganancia por acción, nos hablan de un sólido mercado, tanto accionario como mercado corporativo en Estados Unidos, ¿no? Para que dimensionen qué es eso, el promedio histórico de los últimos 5 años es el 78%, de los últimos 10 años es el 76%. Estamos en una de las tasas mayormente, en su mayoría positivas, desde el segundo trimestre de 2021. Pero lo que más llama la atención de todo esto no es cuántas empresas se superaron, sino por cuánto, ¿no? Está bien que aumentó la mayoría de empresas que superaron, eso es un hito, pero ahora el verdadero hito es por cuántos estaban superando esas mismas empresas, en cuánta cantidad. En promedio, las empresas estaban reportando ganancias de un 18.2% por encima de las estimaciones. El promedio histórico es el 7.3%. Entonces tenemos un promedio histórico que fue del 7.3 al 18.2% en cuanto a números y estimaciones, ¿no? Estamos hablando más del doble de un patrón que venía completamente normal. Ese, por supuesto, que no es una sorpresa positiva, es una
literalmente una paliza demoledora a las expectativas, a lo que le decían los analistas, a las previsiones. Y dejen nada más, dejen de un lado esta expectativa demoledora, ¿no? Sino que se hizo en un tema histórico, en un tema de guerra, en un tema de presiones inflacionarias, de shock energéticos. Yo creo que eso es lo que más sorprende, ¿no? El S&P obviamente alcanzó un máximo histórico de 7,392 puntos el 11 de mayo y con esto reflejó la fortaleza de los resultados corporativos del trimestre. Algunos analistas por ahí igual ya estaban diciendo que se acercaba una gran burbuja en el tema de inteligencia artificial porque todo esto, bueno, una no burbuja, ya se ha hablado de una burbuja, pero va más a una corrección muy, muy fuerte o una caída en el mercado sumamente fuerte. Si nos vamos a checar la gráfica en tiempo real, aquí en la plataforma, en trading, tenemos el S&P el día de hoy depreciándose 0,30%, pero tuvo este rally, si lo ponemos desde que empezó la guerra, que fue el 28 de febrero, una evidente a la baja, completamente normal, en etapas o circunstancias de guerra y de incertidumbre, las empresas van a dejar de producir menos, por ende van a dejar de van a ganar menos, por ende sus cotizaciones pues van a ser mucho a la baja, ¿no? Empieza a bajar el S&P y a partir del 30 de marzo empieza con una rally sumamente alcista. Tan solo del 31 de marzo al 14 de mayo ha subido más del 19%. Este 19% reflejado en un rally casi diario. Las velas diarias al alza eran constantes hasta llegar a su punto máximo de los 7,500 dólares justamente en este índice, ¿no? Excelente oportunidad también y sin duda pasó y voló los máximos históricos, ¿no? Superó los máximos históricos desde el 15 de abril y vean la subida tan vertiginosa que ahora está teniendo, obviamente con los temas de la guerra, con la misma normalización y regularización de la misma, no sabemos si se vaya a acabar o no, tuvo una ligera corrección a la baja, un pequeño pullback, pero nuevamente se espera o se estima que siga subiendo este mismo índice de bolsa, ¿no? Luego pasamos a las Magnificent Seven, ¿no? Que siguen siendo uno de los principales motores del crecimiento de las ganancias del S&P, como bien les estaba diciendo. Entonces, ahora bien, hay algo muy importante que quiero que noten en esta temporada, ¿no? No solo fue la tecnología, y fue las Magnificent Seven, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Apple, Tesla, reportaron crecimientos combinados del 61% en ganancias que fue impresionante. Pero las otras 493 empresas del S&P también crecieron 16,4% en agregado. Eso es relevante porque significa que la expansión de ganancias está empezando a ampliarse más allá solo de las siete magníficas. Si antes teníamos excelentes desempeños por parte de las mismas y eso ayudaba a que el índice se pompeara y se fuera más al alza, pues bueno, ya tenemos que las 493 empresas, otras empresas del índice, las cuales no están dentro de las siete magníficas, también crecieron 16,4% en agregado. Eso es relevante, más expansión de ganancias, está empezando a ampliarse el mercado más allá de las famosas mega caps, y todavía con liderazgo concentrado, evidentemente, en tecnología e inteligencia artificial, pero la base o la rebanada del pastel ya le está tocando a cada vez más empresas. Eso nos habla de un mercado sumamente fuerte, tanto en producción como en desarrollo tecnológico. Goldman Sachs, tan solo Goldman Sachs está proyectando crecimiento del 12% en ganancias por acción en el 2026 y 10% en 2027. Entonces, aquí hay hilo todavía para seguir jalando. Ese crecimiento es un crecimiento de doble dígito por el sexto trimestre consecutivo. No es un rally especulativo, es un mercado con fundamentos reales detrás. Y eso responde obviamente a la pregunta del inicio. ¿Cómo sube el mercado en medio de tanta incertidumbre? Es algo hasta de cierto punto inexplicable, ¿no? Las empresas están ganando dinero de verdad, y a largo plazo, obviamente, el mercado siempre seguirá en ganancias y siempre seguirá con un rally alcista. Pues bueno, aquí tenemos en pantalla la oportunidad. Las acciones estadounidenses superaron en máximos históricos y una toma de ganancias a corto plazo es un escenario plausible, ¿no? Un escenario sumamente posible. Sin embargo, todos estos fundamentos respaldan la tesis a largo plazo.
Eh, Crecimiento de ganancias de 2 dígitos por sexto trimestre consecutivo y márgenes en niveles récord. Esto me parece que ya no es ninguna causalidad, es la realidad nuevamente, la realidad y la consolidación, no solo de las siete magníficas, sino de otras empresas, obviamente liderado por Lotec y por la inteligencia artificial. El cliente, ¿cómo puede aprovecharse esta oportunidad? El cliente busca un posicionamiento estructural, ese es el argumento. Eventuales correcciones se convierten en puntos de entrada o o como bien llamamos, las famosas correcciones que dan descuentos, ¿no? Los CFD sobre índices estadounidenses, los cuales los tenemos en la plataforma, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, permiten capturar todos estos movimientos en tendencias a largo plazo como un movimiento de ganancia con agilidad. Yo creo que el dato más importante a destacar es que el cliente no conlleva en su operación ningún costo en acciones americanas, ya que no cobramos swap. No solo en acciones americanas, sino tampoco en índices de bolsa. Entonces pueden tener posiciones, longuear muy, muy, muy a la larga y pues no tener ningún costo en su misma operación. Ahora bien, sector por sector, ¿dónde todos estos resultados están magníficos, pero dónde están creciendo las acciones en Estados Unidos? No todo creció igual en abril y esto importa para cómo se va a posicionar al cliente. Tecnología estaba subiendo 17.44% el mes pasado, servicios de comunicación estaba subiendo 18.43% y estos dos sectores pues, se llevaron evidentemente todo el reconocimiento y todas las palmas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa agregada de crecimiento de ganancias del sector de tecnología alcanzó el 50.7% en el primer trimestre. Ha sido la tasa más alta de todos los sectores del S&P. Obviamente la tecnología, las siete magníficas. El motor fue todo lo relacionado con inteligencia artificial y semiconductores, que sin uno no existe el otro. Tenemos empresas como Nvidia, tenemos empresas también como Micron, que es de semiconductores, Microsoft, Apple, que entre ellas se relacionan mucho y más allá de poder ser competidores tanto directos como indirectos, son socios clave para que si una crece, yo también voy a crecer porque me está teniendo mayor demanda, yo estoy teniendo mayor oferta, entonces es crecimiento, ganar, ganar, ¿no? Obviamente también el ciclo de estas mismas inversiones fue en infraestructura, básicamente, y fue aceleradísimo, ¿no? Con las grandes hyperscalers y empresas tech proyectando más de 700 mil millones de dólares en CAPEX, en Capital Expenditures, solo en 2026. Esto quiere decir que las empresas invirtieron más de 700 billones de dólares tan solo en capitales, en gastos de capitales. Esto quiere decir inversión en la empresa, en tecnología, en activos que tiene cada una de esas empresas, ¿no? Tan solo en 2026. Imagínense, 700 billones de dólares en tan solo un año. Son cantidades obscenas de dinero yéndose a inteligencia artificial en activos de estas mismas empresas, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el PIB que la mayoría de países en todo el mundo. Tan solo Nvidia, ¿no? Que vale 5 trillones de dólares, vale que más que el PIB de Japón, más que el PIB de algunos países muy, muy grandes, ¿no? El único sector, pasando también al otro lado de la moneda, el único sector que quedó rezagado fue la energía, ¿no? Con una caída del 2.6% en el mes, después de haber subido 10% en marzo, ¿no? Con todo el tema del shock energético. Y eso tiene una lógica directa, como bien ya se los adelanté. La indefinición en las negociaciones con Irán genera ciertas incertidumbres sobre el precio del petróleo. El petróleo es un bien básico que se tiene que usar sí o sí. No hay otra forma de sustituirlo. Y también los inversionistas tomando ganancias de este shock energético. Las direcciones del sector siguen completamente dependientes de la geopolítica y qué va a pasar en el corto plazo. Ese es el contraste que define Abril. Tecnología ganando solo con fundamentales puros, siendo puristas en lo que están haciendo cada empresa. Energía perdiendo con incertidumbre política. Y eso nos dice exactamente dónde está la convicción del mercado en ese momento. Ahora bien, pasando a la composición por sector del S&P, aquí tenemos el panorama del S&P completo. Es el corazón de todo esto, ¿no? Las siete magníficas tan solo representan el 50% de la capitalización total en cuestión del Nasdaq.
Para entender lo que significa esto, cuando estas 7 empresas les va bien, el índice sube, aunque todos los demás estén estancados, ¿no? Estén flats. Y cuando va mal, no hay nada que lo compense, no hay nada que repare este 50%. Tan solo se reportó crecimiento combinado del 61% en ganancias del primer trimestre contra apenas 16.4% del resto del índice. Entonces, la brecha es gigantesca, la brecha es enorme y obviamente se concentró 5 grandes estructuras que movieron al mercado, que es el ciclo, como bien les dije, el ciclo del CAPEX en inteligencia artificial, la expansión de cloud, monetización de publicidad digital, transición hacia semiconductores especializados y el consumo de hardware, ¿no? Que como bien les mencionaba, sin uno no existe el otro. Aquí tenemos el S&P. La capitalización total del S&P en 2026 fue de 57.62 trillones de dólares. Tenemos el sector más bajo, lo tenemos hasta abajo en la pantalla, que es el inmobiliario, es el 1.9%. Luego le sigue el sector de servicios públicos del 2.5%. También tenemos el sector de energía, 4.1%. Empresas como Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips. Luego le sigue bienes de consumo, Coca-Cola, Walmart, todo lo retail, Costco, Home Depot, entre otras cosas, 5.9%. También tenemos salud con el 9.3%, farmacéuticas, Johnson Johnson, Pfizer, Lilly. También tenemos bienes de consumo, lo son Amazon, Tesla, McDonald's, entre otros. Industrial también por ahí me faltó, General Electric, Caterpillar, entre otros. Y pasando, obviamente, ya lo más fuerte, lo más choncho, tenemos servicios de comunicación con el 11%, Alphabet, Netflix, Meta, el tema financiero, los bancos, JP Morgan, Berkshire Hathaway, Goldman Sachs, Visa, y por último, y los más grandes, obviamente, los gigantes tecnológicos, tecnologías de la información, abarcando el 31.3%, tan solo la tercera parte del índice S&P de 500 empresas lo tienen Nvidia, Broadcom, Microsoft, Apple, entre otras 70 empresas más. Ahora pasamos bien a las Big Tech, ¿no? Las Magnificent Seven representan aproximadamente, como bien les dije, 50% de capitalización total del Nasdaq. Este mismo grupo continuó siendo el principal motor del crecimiento de ganancias del mercado estadounidense. Tan solo estas mismas 7 empresas reportaron crecimiento del 61% en las ganancias del primer trimestre del 2026, frente a solo el 16.4% de las otras 493 empresas del S&P 500. Este bloque obviamente también concentra las principales estructuras actuales del mercado. Como bien les mencionaba, el ciclo de CAPEX en infraestructura de inteligencia artificial, la expansión de la nube, la monetización de la publicidad digital, la transición hacia semiconductores especializados y el consumo de hardware premium. Hey, ¿tú qué opinas que todas estas empresas estén invirtiendo cantidades obscenas de dinero, ¿no? Bien lo tuvimos, 700 billones de dólares tan solo en el 2026, mayor a números o PIBs de economías de países, ¿no? Que se dedican literalmente a eso. ¿Qué opinas de esto? Sí, Andy, la verdad es que hay mucha controversia, obviamente muchos espantados, ¿no? Por esas subidas tan impresionantes, el boom de la IA, si es una burbuja, si no lo es, pero es un hecho, es el futuro. Hemos visto también, aparte de estas inversiones tan fuertes en IA y que todas las empresas de tecnología quieren ser las números uno, obviamente, pues hemos visto, ¿no? El impacto que tienen todas las empresas sector financiera. Bancos han recortado mucho personal, el impacto que ha tenido otros sectores también, ¿no? Empresas mismas de tecnología, Meta hoy ha recortado también personal, pero todo enfocado para hacer mejores resultados en IA. Entonces, la verdad es que es un hecho, ¿no? La inteligencia artificial ya es el futuro y hoy en día está sucediendo con este crecimiento y esta inversión tan fuerte, Andy. Entonces, sin duda, la burbuja puede haber ajustes, sin duda habrá muchas opiniones, es lo que queremos también de este webinar, que ustedes nos comenten, nos pregunten, pero principalmente ya es un hecho, ¿no? Las inversiones se están dando,
cada una de las empresas están viendo dónde asociarse para que estas inversiones de largo plazo, porque ya tienen contratos cerrados 2030, 2032, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, Andy, yo creo que es un hecho, ¿no? Que esto va a seguir creciendo y muy fuerte, ¿no? A pasos agigantados. Totalmente. Es algo que antes era irreal, pero a lo largo de la historia lo hemos visto con el Internet.com, con otras grandes crisis financieras, cómo se recuperan las empresas, se recuperan las personas, se recuperan cualquier economía en el mundo. Pero ahorita no es algo de recuperación, sino es algo de maxearlo, ¿no? A lo que pueda dar. Ya se le están encontrando pies y cabeza a todos los proyectos de inteligencia artificial, aunque la clave más importante de todo esto, yo creo que sigue siendo la infraestructura y el tema energético. El tema energético también, sin duda, es algo que quien lo logre descifrar va a impulsar a niveles no antes visto, no solo la tecnología, sino estas mismas empresas. Para ustedes hay BIS, ahora bien, mucha información, pero ¿cómo lo podemos capitalizar? Este bloque es el argumento central de toda la conversación para cualquiera de sus clientes que quiera exposición a renta variable americana, pero esto es bastante importante. Cada uno de los 7 nombres responde a una tesis completamente distinta, ¿no? Completamente diferente. No es lo mismo comprar Nvidia, comprar Apple, no es lo mismo Meta que Microsoft. Hay que diferenciar el perfil de riesgo, momento de entrada, función de la cartera. Entonces vamos nombre por nombre, ¿no? La primera que tenemos que sin duda destacado también, siempre lo hace muy sólido, es Alphabet, cuál es Google. Reportó el primer trimestre en abril con ingresos consolidados de 109 mil millones de dólares y un aumento del 22% interanual. Es el 11º trimestre consecutivo, 11 trimestres consecutivos de crecimiento de 2 dígitos. Entonces, es decir, no solo está creciendo rápido, Alphabet está acelerado, ¿no? Lo que más llama la atención es el dato también de cierto de sus productos, en específico de Google Research, de Google Search, perdón, que es todo el motor de búsqueda. Durante 2 años, el consenso del mercado decía que ChatGPT iba a aniquilar o cualquier inteligencia artificial agéntica que existiera, iba a aniquilar el motor de búsqueda, en este caso de Google. En vez de irnos a Google a buscar tema por tema, le dices a ChatGPT los temas y dime qué opinas y ya te lo arroja todo ahí, ¿no? Pero ¿qué pasó en realidad? Todo lo contrario. Google Search, el motor de búsqueda de Google, creció 19%, alcanzando 60 billones de dólares. Y según una encuesta de Forrester, en febrero de 2026, el 71% de los consumidores usó Google para buscar productos el mes anterior, contra solo un 26% que usó ChatGPT para el mismo fin. Entonces, no sigue esta narrativa de que la inteligencia artificial va a derrocar el motor de búsqueda de Google. En específico, Google, cuando tú pones o buscas, haces una búsqueda en su motor de búsqueda, inmediatamente te aparecen ciertos links y ciertas respuestas, pero ¿qué es lo primero que te aparece hasta arriba? Inteligencia artificial por parte de Google, el cual es Gemini, ¿no? También Google Cloud fue uno de los principales destacados, tuvo ingresos de 20 billones de dólares, un aumento del 63% interanual, con aceleración respecto al 48% reportado en el cuarto trimestre del 2025. También el backlog de Google Cloud prácticamente se duplicó respecto al trimestre anterior, superando 460 billones de dólares. Es un indicador de contratos, obviamente ya cerrados, contratos que tienen en un futuro con distintas empresas de inteligencia artificial, lo que les permite tener esta clase de ganancias para estas mismas empresas, ¿no? Y es como si fuera una economía circular, ¿no? Yo te compro a ti, tú me compras a mí, luego le compramos a él y se va pasando el dinero de una empresa a otra empresa. La ganancia por acción ajustada fue de $2 por $2.62 y la acción alcanzó nuevo máximo histórico en las sesiones posteriores a la publicación. Como bien les dije, Google aún domina la búsqueda de productos en este mapa de pastel. Google con el 71%, ChatGPT con 26%, otros tan solo el 3%. Si nos pasamos a la gráfica y buscamos Alphabet, el día de hoy está cayendo menos 1.14%, pero actualmente su acción se cuenta en 391.64
dólares por acción y sigue en niveles de máximos históricos. Vean este mismo crecimiento. Tan solo desde marzo del 2023, que tenemos como uno de sus principales más bajos, hasta ahorita, 18 de mayo del 2026, tan solo en 3-4 años ha crecido 402.57%, alrededor y en promedio del 100% anual. No apalancado, solo el crecimiento orgánico de esta acción. El 8 de mayo también como dato importante a destacar, Alphabet superó brevemente a Nvidia y se convirtió en la empresa más valiosa del mundo en el after hours, en el mercado after hours, cuando cierra el mercado accionario, ¿no? Y JP Morgan la clasificó como su principal elección general en todo el sector tecnológico. En mi opinión personal, Alphabet es una de las empresas y oportunidades de inversión más sólidas del mercado. ¿Por qué? Porque no le está apostando a proyectos tan locos o tan descabellados de inteligencia artificial. Ellos tienen sus productos, se dedican a eso y las demás empresas les consumen en infraestructura, en motores de búsqueda, en otro tipo también de producto, lo que le ayuda a elevar las perspectivas, lo que le ayuda a elevar sus cotizaciones a esta misma empresa, ¿no? La oportunidad, pues, es bastante clara. Tan solo les enseñé el crecimiento del 2022 al 2026 de un más de 400%, ¿no? Aquí para el cliente pues, que quiere diversificar dentro de tech sin centrarse en una especialización de empresa, como semiconductores, pues Alphabet ofrece 4 frentes simultáneamente, los cuales son búsqueda, cloud, YouTube, infraestructura propia de chips de inteligencia artificial. Entonces es una muy buena apuesta a la inteligencia artificial, que sin duda es un amplificador de un negocio ya existente, lo cual no es una amenaza, por ende, va a dar un crecimiento bastante sólido. Luego tenemos a la segunda empresa, una de las empresas más importantes, en este caso la segunda, Amazon. Amazon supera expectativas en el primer trimestre del 2026 con ingresos de 181.000 millones de dólares o 181 billones de dólares en inglés, ¿no? Amazon reportó el primer trimestre del 2026 un aumento del 17% anual y superó el consenso de los 167 billones de dólares. Obviamente lo destacado no es todo el tema de logística, no es el tema de Amazon Prime o que te dejan los productos al siguiente día, es tal cual su servicio de redes. AWS fue lo más destacado, tuvieron ingresos de 37 billones de dólares, una alza del 28% anual, entonces su ritmo de expansión sin duda fue el más fuerte de AWS en básicamente en años, ¿no? Tiene contratos recientes por más de 100.000 millones de dólares relacionados con Anthropic, con la inteligencia artificial. OpenAI también cerró un contrato para usar capacidad de los chips de Titanium de Amazon desde el 2027. Entonces, es un negocio dentro de Amazon que muy poca gente menciona y me parece sumamente fascinante, que son chips propios, ¿no? También empresas como esta Amazon que ni yo hace tiempo sabía que se dedican a la fabricación de chips. Bueno, ya lo están haciendo. Entonces, toda esta fabricación de los mismos superó 20 billones de dólares en ingresos anualizados, con crecimientos de 3 dígitos. Este crecimiento de tres dígitos se debe porque Amazon está construyendo su propia infraestructura de semiconductores para no depender única y exclusivamente de Nvidia. Y esto les está funcionando. Lo tenemos ahí en el mapa AWS, teniendo la mayor parte del pastel, la publicidad también, chips propios y otros, ¿no? Haciendo un total de 181.000 millones de dólares. También los ingresos por publicidad de Amazon crecieron un 24% en el trimestre, superando y totalizando 17 billones de dólares. Obviamente manteniendo un crecimiento robusto durante los últimos 12 meses. El punto en específico que generó AWS fue el tema del CAPEX. El CAPEX, los Capital Expenditures, Amazon proyectaba 200 billones de dólares en inversiones para el año. Por eso la acción cayó aproximadamente el 3% aftermarket después de su reporte de resultados, pese a los números sólidos e ingresos que estaba teniendo. El mercado lo que está queriendo ver con estas empresas es el retorno real de esa inversión. Ok, estás ganando, pero en que estás gastando bastante,
estás invirtiendo y gastando bastante, pero ¿en qué se está viendo reflejado ese mismo gasto? Y todavía esa inversión está siendo rezagada o está siendo esperada por Amazon y obviamente por el mercado. Nos pasamos a, yo creo que una de las acciones favoritas de muchos, Apple. Los resultados de Apple sorprendieron, reportó ingresos récord de 111,000 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal, una alza del 17% anual y por encima del consenso de 109,000 millones de dólares. iPhone creció 22% anual, alcanzando récord para el trimestre de marzo, obviamente impulsado por las ventas de su iPhone 17, descrito por el propio CFO como la línea más popular de la historia de la empresa. Servicios también como App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV alcanzaron también récords históricos de 31,000 millones de dólares en el trimestre. Entonces, esa división ya representa casi el 28% de los ingresos totales de la empresa y es la de mayor margen. Apple está convirtiendo su base de usuarios en una máquina de ingresos recurrentes. Y vamos a ver este año cómo nos recibe Apple, ¿no? Con el nuevo iPhone 18 del 2026, por ahí dicen que también van a sacar un iPhone plegable, entonces vamos a ver por ahí qué nuevos productos, qué nuevos desarrollos, qué nueva inteligencia artificial van a estar dando, pero sin duda el primer trimestre del 2026 para Apple fue increíble en cuestión de ganancias y por ende en cuestión de cotización. Si nos pasamos a ver su acción, el día de hoy está subiendo casi un 0,30%, pero nuevamente máximos históricos. Si se dan cuenta, gráficas muy similares a Alphabet, gráficas muy similares a Apple, Amazon, por el crecimiento que están teniendo, pero al día de hoy se encuentra en niveles de máximos históricos, siendo que el 15 de mayo tocó su máximo histórico más grande, el cual fue aproximadamente de $303.12 por acción. Igual un punto muy importante es que Tim Cook, o mayor conocido como Tim Apple, se bajó de su cargo como CEO, ya va a pasar a la junta, al board de Apple, no para tomar decisiones operativas, sino que las decisiones operativas se las dejó a John Ternus, que era justamente tenía que ver como VP de todo el tema de hardware de Apple, y ahora pasó obviamente al CEO desde el 1 de septiembre. Esto lo tomó muy bien la acción en específico, ya que Tim Cook, que era un excelente CEO, quien pasará a ocupar la posición de presidente ejecutivo. La transición va a ser obviamente gradual y bien planificada. John Ternus, John Ternus ya participó en la última presentación de resultados junto a Tim Cook, entonces es una excelente señal que el mercado debería absorber el cambio sin interrupciones, ¿no? Una transición sumamente gradual y en buenas manos, lo cual no creo que afecte la acción, sino todo lo contrario, la va a elevar más, ¿no? Cabe destacar la estrategia de Apple que ha adoptado en el ciclo también de inteligencia artificial, mientras otras grandes tecnologías comprometen sumas millonarias en capital expenditures. Ese es el tema en todas las empresas al día de hoy. Apple se ha mantenido una postura más moderna en inversiones directas en infraestructura de inteligencia artificial y más al margen en lo que está gastando y lo que no está gastando, ¿no? Entonces, la empresa sigue enfocada en lo que ya hace con excelencia: vender hardware premium, expandir el ecosistema de servicios mediante iCloud, mediante Apple TV y otros también servicios que ofrece. Nos pasamos a Meta. Meta también registró ingresos de 56,000 millones de dólares en el primer trimestre, un 33% superior por encima de lo esperado. Vamos a recapitularnos un poquito las empresas que vimos: Alphabet, AWS, bueno, Amazon, también Apple. Todas, absolutamente todas, han entregado resultados por encima de lo esperado, ¿no? Sorprendente. Meta, las ganancias ajustadas por acción fue de $7.31, superior al consenso de 6.66. El número de anuncios mostrados creció un 19%, también es el core business de Meta, y el precio promedio cobrado por anuncios subió un 12%. Entonces fue la combinación publicitaria más fuerte en varios trimestres. El margen operativo se mantuvo entre 41% a pesar de que los costos aumentaron 35%.
señal de que la empresa sigue siendo completamente eficiente en convertir esos ingresos en ganancias y capitalizar cada costo que están teniendo. La acción, a pesar de todo esto, la acción cayó 6% en el aftermarket, que es la pregunta, ¿no? ¿Por qué la acción cae a pesar de haber tenido estos números tan destacables? Una sola razón, nuevamente, Meta elevó el CAPEX para el 2026. Dijo que iban a gastar más en activos y en capital expenditures para este mismo año. Ahora el rango va de 126,000 a 145,000 millones de dólares, con el rango anterior que era de 115 a 130, que era mucho menor. Entonces, para ponerlo en perspectiva, Meta gastó en 2025 72,000 millones. Ahora está planeando en gastar más de la mitad en CAPEX tan solo en el 2026. Entonces, ¿cómo es posible que del 2025 al 2026 se haya ido el gasto del CAPEX a un 100%? Entonces, por eso la acción estaba cayendo. Fue una de las principales acciones que cayeron, no obstante a sus resultados, sino por el gasto que estaban proyectando hacer. La proyección actual prácticamente, como bien les dije, duplica ese valor en tan solo un solo año. Y encima el proyecto que tienen de Reality Labs, la división del metaverso, registró pérdidas de 4 billones de dólares solo en este trimestre, y ya dándole salida al gran metaverso que Meta estaba planteando, y 4,000 millones, como bien les dije, de dólares perdidos en un proyecto que hasta hoy no ha entregado ningún retorno. Ya no se quiere saber más del metaverso. Entonces, un fracaso para Meta, pero sin duda en sus otros productos, en sus otras categorías, ha mostrado excelentes resultados, ¿no? Es el dilema de Meta, ahora sí que con mucha honestidad. El negocio publicitario es excelente, el mercado ya fue quemado antes, invierte en el metaverso, no vio retorno. Entonces, cuando Zuckerberg anuncia otro gran gasto de inteligencia artificial, la reacción evidentemente va a ser completamente escéptica, ¿no? Y eso es completamente razonable lo que está poniendo el mercado. Es un poquito del CAPEX que estábamos hablando, como Meta anunció que va a gastar muchísimo más. Luego nos pasamos a una de mis favoritas, la cual es Microsoft. Reportó ingresos de 82 billones de dólares o 82,000 millones de dólares, con un alza superior al 18% anual y por encima del consenso. Lo que destacó aquí fue su producto Azure, la división de la nube de la empresa. Creció un 40% anual por encima del 39% esperado del mercado y del 37% que Microsoft había proyectado el trimestre anterior. También la división de inteligencia artificial alcanzó ingresos anualizados de 37,000 millones de dólares, un aumento del 123% anual. Microsoft 365 Copilot, herramienta de inteligencia artificial integrada a los productos de productividad de la empresa, ya cuenta con más de 20 millones de suscriptores corporativos de pago. Entonces también está teniendo bastante buena recepción del mercado en todo el tema de los productos y de la paquetería 365 de Office y de Copilot. La cartera comercial de Microsoft alcanzó 627 billones de dólares, un aumento del 99% anual de la empresa, y la empresa también devolvió 10 billones de dólares a los accionistas en el trimestre mediante dividendos y recompra de acciones. Que haga eso Microsoft, que devuelva a los inversionistas dividendos y que además se recompre acciones, eso muestra el futuro tan sólido y tan a largo plazo que tiene una acción. A pesar de los números, siempre hay un pero. Aquí el pero fue que a pesar de los números, la acción cayó. Vamos a ver de manera muy rápida la acción. El día de hoy está cayendo 1.16%, está cotizando un precio de $419 por acción. Microsoft tiene muchísimo espacio para seguir subiendo. Sus máximos históricos fueron del año pasado, del 2025. La razón también fue el CAPEX. Todas las razones de estas mismas empresas que han caído ha sido el mayor gasto que están planeando. Ahora proyecta que su gasto Microsoft sea de 190 billones de dólares en inversiones para 2026, un aumento del 61% respecto a 2025. Con también la CFO, Amy Hood, atribuyendo 25 billones de dólares de ese aumento al alza en los precios de componentes, principalmente en memorias que ha habido escasez en este producto para
todas las empresas y para todo el mercado, ¿no? El margen bruto cayó 67.6%, que ha sido el más bajo del 2022, presionado obviamente por los costos de depreciación de nuevos centros de datos. Microsoft tiene una excelente oportunidad, no se reflejaron los resultados fundamentales, sino que fueron más débiles, obviamente por el gasto presupuestado. El mercado está exigiendo más y tiene menos paciencia para ver retornos de inversión en los 190,000 millones de dólares que están pensados gastar. Microsoft tiene 3 décadas de historia entregando resultados sólidos y consistentes para los accionistas, por eso las mismas recompras de acciones y la confianza que hay en esta misma empresa. Está bien posicionado en el segmento corporativo y mantiene uno de los mayores programas de recompra de acciones y dividendos entre la mayoría de las Big Techs. También seguimos Nvidia. Nvidia publicará el primer trimestre del 2027. La publicación de resultados de Nvidia va a ser clave para todo el mercado de inteligencia artificial. La vamos a tener próximamente. Es una de las empresas que siempre reporta en los últimos días, en los últimos días, básicamente de que ya todas las empresas reportaron. Y Nvidia es la punta de lanza o es el termómetro de la inteligencia artificial, de su infraestructura, de cómo se siente el mercado, de absolutamente todo. Entonces, este mismo reporte va a representar una oportunidad excelente tanto a la alta como a la baja. Vamos a ver los datos que Nvidia nos tiene, ¿no? Va a publicar el primer trimestre del 2026, perdón. La propia empresa proyecta ingresos de 78,000 millones de dólares para el trimestre, lo que representa crecimiento del 77% anual. Tan solo a finales de abril la acción alcanzó un máximo histórico de $235 por día, por acción, y con la empresa superando los 5 billones en valor de mercado. El aumento acumulado en 30 días fue aproximadamente del 19%. Trimestre anterior, divulgado en febrero, ya mostraba números impresionantes y con el segmento de centros de datos creciendo un 75%. El CEO Jensen Huang afirmó recientemente que Nvidia ya tiene más de $1 billón en pedidos firmes para los chips y GPUs Blackwell, generación actual, y próxima generación, la cual es Vera Rubin, hasta 2027. Y bueno, ¿qué tienen todas estas empresas en común también con el tema de Tesla? Evidentemente, el viaje que tuvieron a China en conjunto de Donald Trump, viaje que hicieron la semana pasada de miércoles a viernes. Bueno, Donald Trump quiso mostrar toda su caballería y todo su séquito corporativo y fue con empresas como lo es Tesla, también fue con Nvidia, fue con Apple, fue con Mastercard, con Visa, fue con JP Morgan, entre otras, obviamente para que se aumentara la inversión en estas mismas empresas y para que Estados Unidos demostrara a uno de sus mayores rivales comerciales, dijera, estamos aquí para hacer negocios, tú haz negocio con nosotros, ¿no? Entonces, no les sorprenda que a pesar de sus buenos resultados, hagan este tipo de estrategias y estos movimientos en el tablero de ajedrez para que sigan acaparando muchísimo más del mercado y no solo en Estados Unidos, sino también en países más importantes como lo es China, ¿no? Ahora nos pasamos rápido a Tesla. Obviamente Tesla reportó ganancias y crecimiento en el primer trimestre, pero decepción en las expectativas. La ganancia ajustada por acción fue de 0.41 centavos de dólar, aumento anual del 52%, y el margen bruto subió 21.1% frente al 16% del mismo trimestre del año anterior. La acción subió 3.4% en el aftermarket y esto se debió obviamente a la producción trimestral de vehículos, los cuales fueron 408,386 vehículos, pero las entregas fueron de 358,000. Entonces hay una diferencia de ahí de 50,000 unidades no vendidas. Entonces eso elevó el inventario global de Tesla a 27 días de oferta frente a solo 15 días al final del último trimestre del 2025. Entonces elevó su inventario, el rango de días que tiene, casi el 100%. El crecimiento anualizado fue del 6.3% en entregas, que sigue siendo positivo, pero es importante destacar que esta comparación fue contra un trimestre débil del año anterior.
ese año anterior de debilidad fue cuando la fábrica tuvo que parar para remodelar el modelo del Tesla Model Y, y paralelamente Tesla descontinuó el Model S y el Model X para enfocarse en los recursos en los robots humanoides, en Optimus y el robotaxi. Entonces Tesla le está apostando más a temas de robots humanoides, ya que sus productos pues, son sólidos en el mercado, les compran, aún así BYD les está bajando sin duda la mayoría del pastel, pero ya están más enfocados en tecnología, en temas como humanoides y el robotaxi. Y sin duda SpaceX va a llegar a bajarle ese desarrollo que ha tenido y esa ganancia que ha tenido Tesla, porque Tesla va a dejar de ser la joya de la corona y se va a convertir en SpaceX con todos estos viajes a la Luna, alunizajes, todos estos viajes a las órbitas del planeta, entre otras cosas. Entonces esperen que Tesla baje su calificación, Tesla baje su evaluación en el mercado. Aquí lo menciona esta diapositiva, el ecosistema de Musk: Neuralink, SpaceX, Tesla, xAI y también otra compañía que se llama The Boring Company. Y aunque el fundamento automotriz muestra señales de fatiga, la acción aparentemente ha ganado tracción impulsada por el mismo ecosistema. Una acción no es independiente a la otra, una empresa no es independiente a la otra, se le ve como Musk, como todas estas mismas acciones, ¿no? Entonces, el 6 de mayo SpaceX cerró contrato con Anthropic para proveer toda la capacidad computacional de un centro de datos en Memphis con más de 220,000 GPUs de NVIDIA. El 12 de mayo, WSJ, Wall Street Journal, informó que Alphabet también está en negociaciones con SpaceX para construir centros de datos orbitales en asociación. Imagínense el proyecto tan ambicioso que ahorita tiene Elon Musk con SpaceX, que ya se están cumpliendo ciertos proyectos, y no solo ciertos proyectos, sino ya se están cerrando ciertos contratos para hacer realidad que esto pase. Estos dos movimientos ocurren casi en las puertas de la oferta pública inicial de SpaceX, que ya pronto va a ser, que está prevista para mediados del 2026 con una evaluación proyectada alrededor de los 1.7 trillones de dólares, ¿no? O 1.5 billones de dólares. La oportunidad en Tesla es enorme, es el nombre más especulativo dentro de las Big Techs, y teniendo a SpaceX próxima OPI, sin duda el ecosistema va a ser gigantesco por parte de Musk. El negocio principal, bien lo sabemos, es vender autos. Está mostrando cierto signo de fatiga, todo el tema de Tesla, con inventarios en aumentos, entregas por debajo del esperado, pero la narrativa sigue siendo sostenida por la transición que quiere hacer la empresa hacia la inteligencia artificial, hacia la robótica, hacia los robotaxis, y sumándole el flujo de inversionistas que sin duda se van a querer sumar al ecosistema de Musk, en específico antes de que la OPI, la oferta pública inicial de SpaceX, salga a la bolsa. Por último, de mi parte, tenemos Coca-Cola. ¿Qué está pasando Coca-Cola? Coca-Cola es una empresa sumamente conservadora de décadas y décadas y décadas de existencia. Ya vimos a las Big Techs, empresas con crecimientos del 61%, gastos de miles de millones de dólares y narrativas de inteligencia artificial que mueven el mundo. Pero aquí viene una pregunta que cualquier asesor cliente se debería estar haciendo a su cliente. ¿Tiene sentido una cartera 100% de tecnología? Pues evidentemente no. Aquí es donde entra Coca-Cola. Coca-Cola crece, supera estimaciones y eleva perspectiva de ganancias para el siguiente año, ¿no? Entonces, Coca-Cola reportó el primer trimestre con ingresos en 12 billones de dólares contra un consenso 12.47 contra un 12.24. Las ganancias por acción ajustadas fueron de 0.86 centavos de dólar, superando a los 0.81. Volumen de ventas creció 3% en el trimestre, predominancia con Coca-Cola Cero avanzando el 13%. La empresa elevó las proyecciones de crecimiento de ganancias de un 8 a un 9% para el año completo, frente al rango anterior del 7%. Aquí estamos viendo crecimientos sumamente más conservadores, evidentemente porque no es inteligencia artificial ni tiene que ver nada con desarrollo tecnológico, es más bienes de consumo. Coca-Cola mantuvo la proyección de crecimiento orgánico de ingresos del 4% al 5% para el año, incluso con la incertidumbre causada por todo el tema del conflicto de Estados Unidos-Irán, y tan solo el CFO afirmó que la divulgación de resultados
que el impacto del conflicto sobre los costos de la empresa es manejable este momento, no les está afectando, ni mucho menos, ¿no? Lo importante aquí es cómo Coca-Cola lleva más de 60 años pagando dividendos de forma consecutiva, de forma creciente, año a año, año a año, es lo que Coca-Cola hace. Nadie la baja de ahí, ni siquiera sorprende. A mí sí me sorprende llevar más de 60 años, eso muestra una solidez de empresa brutal. Ni en la pandemia, ni en la crisis del 2008, ni ahora con la guerra de Oriente Medio, la han interrumpido. Entonces, es una excelente opción para un portafolio hasta el cliente más conservador la puede tener, hasta el más riesgoso también la puede tener. Entonces, la oportunidad es muy concreta. Igual la acción de Coca-Cola es bastante barata, $82 por acción. El día de hoy la tenemos creciendo al 1.13% y máximos históricos. Entonces, valen más los datos que las palabras y es la realidad, ¿no? Los dejo, eso fue todo de mi parte. Seguimos también con empresas que ya presentaron resultados sumamente buenas, como lo tenemos Disney en su categoría de streaming y parques temáticos. Entonces, por favor, Eli. Gracias, Andy. Excelente información. Sabemos que fue mucha información, pero la verdad es que todo es muy importante. Justamente todas las empresas que ya reportaron, las de tecnología, las siete magníficas, es muy importante que ustedes tengan estos datos tan relevantes y fríos que a veces uno piensa, ¿por qué está subiendo el mercado? ¿Por qué está subiendo los índices americanos? Pero principalmente es porque todas las empresas en tecnología, en este caso consumo, ¿no? Coca-Cola, están reportando por arriba de lo esperado y si llegan a ajustarse o tienen esas caídas es porque están haciendo mayor inversión. Entonces, pues la verdad es que lo dijiste todo, Andy, es muy importante siempre diversificar los portafolios en el mercado de renta variable. Puede ser tecnología, puede ser consumo, puede ser servicios, puede ser ciertos sectores donde ustedes estén atentos a qué empresas pueden estar apreciándose y un dato que me gusta decir siempre es diversifica con nuestra plataforma ese porcentaje del monto total, puede ser un 5%, un 10%. Tal vez si tu perfil es más arriesgado o sus clientes les gusta más el riesgo, pues yo digo que no más del 30% del portafolio total, ¿no? Eso es como muy importante, pero aquí con nosotros a través de los CFDs es importante que se pueden ver beneficiados si sube el precio de la acción, que como lo mostró Andy en nuestra plataforma, han sido alzas, totalmente el mercado bullish, ¿vale? Pero de repente esas caídas del 4%, por ejemplo, Tesla, que es una resortera, Apple, ¿no? Que también tiene ajustes de toma de utilidad o simplemente porque están haciendo más inversión y cae la acción, ustedes con nosotros pueden tener una cobertura, un hedge, que sin duda esta caída en una posición corta o una posición de venta ese diferencial de precio es donde ustedes se ven beneficiados. Y siempre me gusta explicarlo porque normalmente estamos acostumbrados al mercado long, al mercado accionario, que sí tienen los títulos de acciones, está perfecto, eso ténganlo, ya vean que de largo plazo o mediano o corto están subiendo las acciones, pero de repente estos ajustes de toma de utilidad, de que están haciendo inversiones y que de repente traen caídas, simplemente con nosotros pueden tener esas apreciaciones y esas subidas en su diversificación de portafolio, ¿vale? Entonces, vamos a hablar justamente ahora de Disney, que bueno, realmente Disney fue el boom también en la plataforma porque tuvo ahí ajustes muy interesantes, reportó el segundo trimestre con ingresos por arriba de 25,000 millones de dólares. Esto fue un ingreso o un aumento anual del 7%. Entonces, la acción superó de 1.57 frente a 1.45. Entonces, esto fue en el mismo periodo del año anterior. Entonces, eso es muy importante también para la acción. Y básicamente el CEO de Disney, Joe Samaro, justamente comenta, ¿no? Por primera vez en la historia, el margen operativo de streaming superó 2 dígitos. Ahí me preguntaba Humberto, ¿cómo ves las acciones que superan en 2030, que sigan en 2 dígitos? Ya están en 2 dígitos, Humberto. Yo creo que ya hay acciones que están superando estos 2 dígitos. Entonces, básicamente alcanzó Disney el 10.6% con una ganancia operativa
en el segmento, pues creció el 88%. Entonces, esto fue muy importante para Disney, principalmente elevó la proyección de crecimiento de la ganancia ajustada por acción y aproximadamente fue del 12% para el año fiscal del 2026. Entonces, fue un gran boom para Disney, pero principalmente Disney mostró señales relevantes este trimestre, que fue principalmente streaming, ¿no? Los resultados fueron muy positivos y justamente también los parques, ¿no? Como decía Andy, eso es algo que sigue creciendo, mantuvieron su desempeño, siempre ha crecido la parte de los parques de Disney y justamente incluso en un entorno macroeconómico más desafiante con todo el tema de la guerra, con todo el tema inflacionario, con todo el tema que está sucediendo hoy en día, aún así sigue creciendo Disney. Y pues justamente para el inversor que busca exposición en el sector de medios y entretenimiento, Disney justamente trae una exposición y un margen de expansión de recompra de acciones y justamente las marcas más reconocidas que trae es Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, ¿no? Convierte una de las empresas más interesantes en activos de deportes, ¿no? Entonces, ha diversificado mucho su cartera y esta exposición, pues quien lo tiene es muy importante para su diversificación de cartera, principalmente en servicios, ¿no? Entonces, es totalmente un sector diferente, como bien lo dijo Andy, Coca-Cola es el tema de consumo, es una marca global que siempre va a crecer, que siempre va a reportar muy bien, y Disney en tema de servicios, pues también es una empresa que está creciendo mucho y vean que ya superó pues 2 dígitos, ¿no? Entonces, muy importante para la acción de Disney. Y la siguiente que vamos a ver que es muy importante también, que creció bastante en el mercado, es Intel, ¿no? Hemos visto ahí en nuestra plataforma, estuvo semanas consecutivas en Top Movers, ¿no? Movimientos más importantes, como bien dice, ya trae un 200% o más del 200% en el año y realmente Inter ha reportado muy bien, ¿no? Entonces, aumentó un 7% anual y justamente un 1.4 mil millones por encima de la propia empresa, ¿no? Que había proyectado. Entonces, realmente Intel es un boom que alguien no veía, ¿no? Que es una empresa ya muy, muy grande, muy antigua, pero no se veía tan interesante porque no era tan conocida como Apple, ¿no? Como Tesla, pero hoy en día estas empresas que ya están haciendo en el sector de chips, en el sector de tecnología, pues hoy en día ya está siendo una de las empresas más ganadoras al día de hoy. Si lo podemos mostrar, Andy, vean esa subida, parece una escalera, en vertical totalmente la subida, pero es una acción que realmente no la veía nadie en el radar, todo el mundo veía todos los días subiendo 12%, 15%, ¿no? Entonces, vean esa apreciación. Del 30 de marzo, si lo estás poniendo ahí, al día de hoy, bueno, a la fecha del 11 de mayo, una apreciación del 230%. O sea, vean esa subida, son oportunidades que tienen que estar dentro. Habrá money managers que ya tenemos operando acciones que les está yendo muy bien y habrá otros que están directamente operando en índices, ¿no? Principalmente americanos que también teniendo esa diversificación de portafolio se están viendo muy favorecidos sus inversionistas, ¿vale? Entonces, la ganancia ajustada por acción de Intel fue de 0.29 frente al consenso que solo era 0.01%, imagínense. Es decir, una sorpresa de 2.800%. Las acciones subieron aproximadamente un 20% en el mercado de After Hour, como bien lo dice Ander, nadie lo esperaba y hoy en día es una de las acciones más habladas y más importantes en el sector de tecnología. La acción subió cerca del 24% en un solo día. Como se los dije, yo veía subidas del 12, 10% todas las mañanas. Tenemos junta de mercados y este fue un solo día, 24% en la publicación de resultados y el mejor desempeño diario de Intel desde octubre de 1987, cerrando en 82.57 la acción. Entonces, a pesar de los números sólidos de la empresa, aún reportó una pérdida contable, obviamente 4.28 mil millones en el trimestre debido a gastos por justamente reestructuración, ¿no? Eso es muy importante. Las empresas, a pesar de que están creciendo muy fuerte, tienen reestructura, inversiones
y esa es la parte donde también deben tener ese ajuste o esa caída, ¿no? Y la recuperación está en marcha, pero Intel aún ha vuelto a registrar ganancias en sus estados financieros. Entonces, Intel sigue creciendo, sigue siendo una gran empresa para seguir teniendo ahí una diversificación en su portafolio. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde también justamente vemos por qué fue el auge o por qué fue el crecimiento tan importante de Intel. Como ven aquí el CEO, Lip-Bu Tan, que justamente la idea central, pues justamente de Intel fue la relación entre CPU y GPUs, ¿no? En sistemas que justamente todo enfocado a la inteligencia artificial, que justamente antes se solía manejar de 1 a 8, ahora es de 1 a 4. Vean ese gran crecimiento que tienen la parte de los CPUs. Entonces, en otras palabras, o teniendo un poquito más claro de qué es un CPU y se convierte en GPU, pues por cada 4 chips gráficos de NVIDIA, ahora se necesita un chip de procesamiento de Intel. Entonces, por eso fue el super boom de Intel, por eso esas subidas tan importantes, que justamente la proporción disminuyó. Entonces, si una nueva fase de inteligencia artificial realmente desplaza parte de la demanda de GPUs, justamente a los CPUs que son mucho más veloces, mucho más inteligentes, mucho más rápidos, pues justamente los tiene Intel, ¿no? Y es la empresa mejor posicionado por beneficiarse justamente en este movimiento. Por eso le decimos todos la burbuja de la IA. No, no creo que sea una burbuja. Sin embargo, sabemos, ¿no?, que hay mucho desarrollo aún, mucho crecimiento que hacer, mucha investigación, principalmente en energía, ¿no? Es lo que hablábamos hoy en la Junta de Mercados. Pero básicamente la empresa también firmó nuevos contratos, incluyendo una con Google, para volumen y precios de CPUs, de servidores y chips personalizados. Entonces, ese es el boom hoy en día de esta empresa y gran oportunidad con Intel en el caso clásico de recuperación con fundamentos estructurales. La empresa estuvo fuera del radar por años, es lo que les decía, realmente no era tan sonada, tan conocida como otras empresas que ya tenemos muy claras, como todas las que platicó Andy, las 7 magníficas. Pues justamente perdió protagonismo frente a Nvidia y a AMD. Entonces ahora empieza a mostrar señales concretas de recuperación Intel y una empresa ya que todo mundo tiene que ubicar y tiene que estar ahí. Entonces, para el inversor es un nombre que puede llamar la atención justamente por su potencial. Intel aún opera a niveles considerados descontados frente al tamaño del mercado en el que actúa y el volumen de contratos ya firmados. Entonces, sí o sí, Intel tienen que observarla, tienen que estar ahí dentro de esta gran empresa que pues ha hecho que los CPUs pues sean mucho más veloces, ¿no? En ese sentido y con mayor capacidad. Entonces, realmente Intel lo tenemos ahí, como lo mostramos en la plataforma, ha sido un crecimiento de más del 200% en lo que va del año y lo que esperamos, ¿no? Entonces, haga Humberto, ya son 3 dígitos. De esta empresa ya vamos 3 dígitos, no dos, ¿vale? Entonces, pues justo, también otro tema muy importante de Cisco. Es una empresa que también ha crecido muchísimo y muchos a lo mejor dirán quién es Cisco, qué es lo que hace Cisco, pero básicamente lo que tienen es la infraestructura de Internet y de las redes corporativas. Es una gran parte del tráfico de Internet de todo el mundo, pasa por estos equipos que son Cisco. Entonces, es una empresa muy importante hoy en día también para el mercado. Tuvo una alza muy importante también y vamos a ver justamente sus resultados. En la siguiente diapositiva, por favor, donde mostramos realmente cómo reportó el tercer trimestre fiscal. Realmente fue un ingreso récord de Cisco con 15.8 mil millones, un aumento interanual del 12%. Entonces, realmente Cisco también es otra empresa que va a estar ocupándose, ¿no?, por todo el tema de infraestructura, por todo el tema de Internet, por todo el tema que conlleva estos sistemas justamente relevantes, ¿no?, para todo el tema de la IA. Entonces, básicamente la ganancia por acción ajustada fue de 1.06. La acción subió, como bien veríamos, casi un 20% en la sesión siguiente después a la publicación.
siendo su mayor rally en una sola jornada. Es como si ustedes ponen una posición de Cisco y básicamente en este mercado con nuestra plataforma de inmediato ven ese profit, ¿no? Esa subida del 20%, ¿no? Porque a través de nuestro sistema y nuestro mercado, que son los CFDs y aparte apalancados, se pueden ver muy beneficiados. Entonces, realmente el destaque fue la aceleración, perdón, de la división de infraestructura de IA. En el trimestre, los grandes proveedores de nube fueron realizados pedidos de 2.1 mil millones equipos de red de Cisco frente a solo 600 millones en el mismo periodo del año anterior. Entonces, solamente ese incremento fue del 217%. Realmente fueron muy comprados, muy necesitados en este auge de la IA y justamente acumulado de pedidos de inteligencia artificial para 2026 ya alcanzó los 5.3 mil millones, superando la meta inicial de 5 mil millones para todo el año fiscal. Entonces, vean todo este crecimiento que está teniendo Cisco, muy importante también. Y justamente la división Acacia óptica de alta velocidad, fundamentalmente para la conexión entre servidores en centros de datos, que es justamente lo que registró un trimestre histórico, ¿vale? Entonces, pues justamente con más de 1,000 millones en pedidos y un crecimiento proyectado de más de 200% en el año fiscal. Entonces, gran oportunidad, como lo vemos para los inversores, para sus clientes. En Cisco es un nombre que combina exposición directa justamente de chips. Veámoslo, el crecimiento aquí, vean esa subida también, cómo fue tan fuerte de Cisco, justamente, ¿no? Las oportunidades que tenemos que estar dentro de este mercado. Vean esa subida del 20% solamente por anunciar esta compra y esta subida tan importante para Cisco, que fue una gran empresa, ¿no? Es una gran empresa en el sector de infraestructura. 213%, wow. Entonces, pues sí, es una gran oportunidad para estar dentro de estos mercados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Realmente siempre decimos cómo tener esta diversificación en estos mercados o ya cómo lo vemos tangible, ¿no? Para sus clientes. Principalmente muy importante, dolarizarse. Yo siempre lo repito una y otra vez. Nuestra estructura es siempre importante dolarizarse. Tienen infraestructura global, infraestructura en dólares, que hoy el tipo de cambio va a estar subiendo. Cuando hablábamos hoy en la Junta de Mercados, siempre cuando hay incertidumbre, cuando pasa un tema de guerra, siempre la moneda que todo mundo compra son dólares. Entonces, viene un auge de dolarizarse muy fuerte. ¿Por qué? Porque la guerra sigue. No sabemos realmente cuánto va a parar, cuándo van a llegar a esas negociaciones, cuándo va a atacar Irán, Estados Unidos o viceversa. Entonces, toda esta volatilidad es. ¿Qué tenemos que hacer? Diversificar sus clientes en comprar dólares. Ese es el primer punto. Hoy el tipo de cambio está en niveles debajo de 18, niveles de 18, estaba en 17.35 el día de hoy. Entonces, viene una apreciación muy importante del dólar, meramente porque todo el tema de que está impactando ya la guerra es un tema inflacionario y un tema que todo mundo está dolarizándose, comprando dólares para irse también a temas de bonos, ¿no? Refugios interesantes que también es importante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comprar dólares. Entonces, una cartera dolarizada, pues justamente vas a preservar siempre tu patrimonio, una diversificación sana. En abril justamente del 2016, el entorno sigue siendo extremadamente favorable para quienes mantienen una posición dolarizada. Entendemos que hay inversionistas que a lo mejor compraron en niveles de 18, 19, pues hoy en día sí traen una pérdida. Sin embargo, hay que esperar, ¿no? Siempre las inversiones, cuando tienes ese plazo de horizonte de inversión es importante, pero hoy los que no tienen dólares es muy importante. Entonces, puntos muy importantes, la economía estadounidense continúa siendo resiliente, a pesar de todo el tema de la guerra, a pesar de que es la empresa más endeudada. Hoy siguen siendo ganancias muy importantes, principalmente en todas las empresas que hablamos, ¿no? Ganancias corporativas, creciendo doble dígito, Intel ya 3 dígitos, ¿no? Por sexto trimestre consecutivo. Entonces, en el contexto que convierte el dólar, la moneda funcional para la protección del patrimonio global, siempre va a ser el refugio.
dólar. Y el inversionista que mantiene una parte relevante del patrimonio en acciones estadounidenses, pues justamente captura simultáneamente el crecimiento de ganancias de doble dígito, proyectado principalmente el Standard Poor's 500 en 2026 con máximos históricos y justamente la diferencia cambiaria estructural entre los países de América Latina y Estados Unidos. Entonces, históricamente siempre va a favorecer el dólar a largo plazo. Eso es muy importante siempre mencionarle a sus clientes. Y el ciclo de inversionistas en inteligencia artificial con contratos ya firmados hasta 2027 y hay contratos hasta 2032. Entonces, eso es muy importante que tengan en vista estas acciones con el boom de la inteligencia artificial, que siempre están habiendo noticias de inversiones, crecimiento, infraestructura, ¿no? Y todas estas oportunidades y exposición a las mayores empresas del mundo en sectores que están en expansión estructural. Entonces, esos son los puntos muy importantes que tienen que tener para hablar con sus clientes, para diversificarlos, que estemos dentro de estos mercados en acciones, en renta variable y, por supuesto, una diversificación importante y sana de cada uno de su cartera. Entonces, muy importante para concluir nada más, Andy, la siguiente diapositiva es los puntos claves de cómo pueden diversificarse en todo el tema, dolarizarse y justamente en los activos que cubrimos que permiten la diversión de cada inversionista, ¿no? Que es exposición en inteligencia artificial con todas las que habló Andy, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia. Es todo el tema de tecnología que es muy importante diversificarse, pero también en temas de otros sectores como consumo, Coca-Cola, como servicios, ¿no? Entonces, siempre es importante tener una diversificación en acciones, pero en qué sectores, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos nosotros hablar con ustedes, de grandes oportunidades en el sector de tecnología, de empresas y de renta variable que puedan tener una diversificación muy sana. Entonces, pues esto era nuestro webinar, poder tener claridad de todo lo que reportaron y lo que muy bien reportaron las empresas y las oportunidades, unas que ya dejaron ir, lo que dejaron ir y los que ya están dentro, pues felicidades por esta parte, que esto viene creciendo muy fuerte y es estar dentro de esta fiesta, es lo que yo siempre digo. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Gracias, Andy. No sé si quieras aquí comentar y agregar algo para terminar este webinar. No, totalmente. Muchas gracias nuevamente. Fue una presentación bastante extensa, con mucha información. Con gusto se las podemos compartir porque es información sumamente valiosa e importante de cada empresa y de este mercado accionario. Por favor, les pedimos de la manera más atenta, nos dejen una review, evalúenos en Trustpilot. No les estamos pidiendo que sea algo influenciado a algo bueno, sino mostrar la realidad de nosotros, cómo estamos haciendo las cosas, si tienen por ahí alguna retroalimentación, algún feedback, cosas que podamos mejorar también. Cada comentario y cada opinión de ustedes es bien, muy bien y mejor de lo que creen recibida. Entonces aquí pueden ver absolutamente toda nuestra información, comentarios, tantos buenos como malos o medio buenos. Entonces, nada más les pedimos eso, que sea de la forma más honesta y más sincera su opinión aquí para poder seguir generando esa confiabilidad con ustedes y con otras personas. Y pues bueno, eso fue todo. Les agradecemos enormemente. Esperamos haya sido de su utilidad y de su agrado esta presentación. Eli, muchas gracias, también muy buenos temas. Gracias, Y nos Andy. despedimos. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos el próximo webinar. Que esté muy bien.